Y esto es A medias. con un episodio legal De conmoción. y decepción. Si están aquí, primero, gracias. Segundo, denle al like. Tercero, suscríbanse y denle a la campanita. Cuarto, si quieren más, vayan a patreon.com/amediaspodcast y apóyennos. Con $5 al mes consiguen contenido extra y los episodios, en algunos casos, sin censura. Hoy vamos a conversar con Ali Daniels, quien es abogado y director de Acceso a la Justicia, codirector, una organización de derechos humanos que defiende los derechos de los venezolanos. Vamos a hablar sobre el estado de conmoción exterior que anunció Delcy Rodríguez que iba a activarse en caso de que haya una agresión externa. Un ataque de parte de los buques estadounidenses que están en el Mar Caribe. Sí, aquí vamos a explicar el marco normativo y qué puede significar, y después nos ponemos unos comentarios al respecto, porque al final hay que ir más allá de lo que dice lo normativo porque estamos en Venezuela. Entonces vamos a la entrevista con Ali y luego se quedan para los comentarios. Estamos conversando con Ali Daniels, quien es abogado, defensor de derechos humanos y codirector de Acceso a la Justicia. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos. Bueno, sí, pero en esta circunstancia está como tensa la cuestión. Siempre es bueno verte, pero queremos saber qué opinas tú de este estado de conmoción exterior que recientemente declaró la vicepresidenta Delcy Rodríguez de que iba a activarse en caso de una agresión externa. ¿Cómo interpretas tú este anuncio, digámoslo así? Sí, bueno, lo primero es explicar que esta constitución, la del año 99, es la primera que crea diversos tipos de estados de excepción. Es decir, en la historia constitucional venezolana había estados de emergencia, eh, pero eran de manera genérica, ¿no? No había esta división, ¿no? Esta creación de tipos de estado de emergencia es inédito en la historia constitucional venezolana. Y justamente este del que hablas, desde la conmoción exterior, recuerdo que cuando lo veíamos en clase, decían, bueno, ¿cuál puede ser la posibilidad de una conmoción exterior? Y en aquella época, en el año 99, bueno, pensamos, bueno, lo único que se nos puede ocurrir, porque la conmoción exterior lo que dice es hechos que ocurren fuera de Venezuela, pero que afecten al país, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió en ese momento, por ejemplo, que el conflicto armado en Colombia estaba ahí y que, bueno, un escalamiento de ese conflicto podría afectar los estados fronterizos y eso podría obligar a tomar medidas extraordinarias. Eso en aquel supuesto, ¿no? Nunca nos hubiéramos imaginado encontrarnos en las circunstancias en que estamos ahora. eh, pero básicamente eso tiene que ver, por ejemplo, para que tengan una idea de que esto tiene sentido, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, mi papá me comentaba de que aunque Venezuela efectivamente no participó en ese conflicto, había cosas que no se conseguían porque Estados Unidos dejó de exportarlas, como por ejemplo cauchos para vehículos. Entonces comprar un caucho era una cosa casi que una fiesta, ¿no? Entonces, claro, eso obligaba a tomar medidas extraordinarias para poder paliar esa falta de insumos que se tomó en su momento. Entonces lo digo para que se vean que sí, efectivamente, aunque ocurran cosas en el mundo, esas cosas en las cuales Venezuela no tiene ninguna vinculación, sí puede tener efectos que generen la necesidad de tomar medidas de esta naturaleza, ¿no? Por otro lado, también recordar que la Constitución establece a partir del artículo 337 y siguiente, cuatro tipos de estados de emergencia y van digamos, de menor duración a mayor duración, que son el estado de alarma, que es el que tiene que ver con desastres naturales, 30 días, el de emergencia financiera o económica, que dura 60 días, y el de conmoción interior o exterior, que son los que duran más, duran hasta 90 días. En todos los casos, en todos los cuatro casos, eh, luego de dictado el decreto tiene vigencia desde el mismo momento en que es dictado y luego está sometido al control de la Asamblea Nacional y de la Sala Constitucional, pero esos son actos de control. El decreto va a tener vigencia desde el momento en que es dictado. Lo digo porque hay quienes creen que solamente tendría vigencia luego de que la Asamblea lo apruebe y luego de que la Sala Constitucional diga que es constitucional. No.
tiene vigencia desde que es dictado y solo si hay algún acto de control que diga que no, decaería. Pero el acto en sí mismo tiene plena vigencia y esto tiene que ver, esto que estoy diciendo, lo digo porque eh, si el artículo 22 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción señala que una vez aprobado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el decreto tiene validez, tiene efectos. Y aquí se ha dicho que ese decreto existe y que está firmado, pero nadie lo conoce. Ujú. Entonces, eso contraría la propia norma que dice que tiene vigencia de que está aprobado. Y además, este estado de conmoción exterior tiene una peculiaridad, tal y como ha sido hecho, y es que es un acto sobre hechos futuros. Claro. En realidad, la lógica de un estado de emergencia es, mira, pasó una inundación, pasó un terremoto, pasó una tragedia, hagamos algo, pero no es que vamos a declarar emergencia por algo que no ha ocurrido. Entonces, creo que ahí hay una falta de hilación con la realidad, porque además lo que no se sabe es qué es lo que va a ocurrir, porque la agresión puede generarse de diferentes maneras. Entonces, no vas a actuar de una forma parecida en un caso o en otro. Es decir, no es lo mismo que pase un terremoto que pase una inundación. Entonces, bueno, no puedes actuar y obviamente las medidas que se tomarán tienen que ser vinculadas a los hechos. Entonces lo digo porque para nosotros es algo inédito que tengamos aquí una especie de estado de emergencia inspectores, pero no sepamos cuál es su alcance y además que no se sabe cuáles son los hechos que lo van a generar y las medidas que van a tenerse. Entonces, esto es muy delicado porque los estados de emergencia implican por su naturaleza, y eso es lo que como defensor de derechos humanos me preocupa, la limitación de derechos. Entonces, si en el decreto hay limitación de derechos, la ciudadanía tiene que saberlo. Nosotros esperemos que no sea el caso, pero si es el supuesto, la ciudadanía tiene que saber, mira, es que tales y tales derechos están limitados en estas circunstancias, por ejemplo, un toque de queda o, o cualquier otra medida que se vaya a tomar. Y eso tenemos la parte legal, ¿no? Eso en la realidad, que ya lo estabas mencionando, se puede instrumentalizar desde el gobierno para otra cosa, control poblacional, y simplemente decir estamos en estado de excepción y yo hago lo que me da la gana con esta excusa. Sí, y además hay otra cosa, las medidas tienen que ser vinculadas a los hechos que la originan y además tienen que ser proporcionales y eh, a tono con lo que se está tomando. Por ejemplo, si lo que está ocurriendo ocurre en las costas de Sucre, pues no tiene sentido, por ejemplo, que se tomen medidas en Puerto Ayacucho de un toque de queda, ¿no? O sea, tiene que haber una vinculación directa entre las medidas y que éstas sean proporcionales y adecuadas a la situación. Entonces, lo digo porque pareciera que es que se puede tomar cualquier tipo de decisión y no es así. De hecho, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Estado de Excepción y la propia Constitución señala que hay derechos que no pueden ser suspendidos. Entonces, eso habla de que no es verdad que en un estado de excepción puedes hacer lo que quieras. Tienes limitaciones, ¿no? Yo sé que esto, digamos, al Estado venezolano en general no le gusta hablar de tener ningún tipo de limitación en el ejercicio del poder, pero es lo que dice la propia Constitución y la Ley Orgánica de Estado de Excepción. Ahora, una de las cosas que faculta el estado de conmoción exterior es a que puede, por ejemplo, tomar militarmente el jefe de Estado sitios clave para la seguridad nacional, militarizar servicios públicos, entiéndase electricidad, plantas de agua o lo que sea, ¿no? Mi pregunta es, ya eso no se hacía. O sea, desde hace mucho tiempo militarizaron, por ejemplo, Corpoelec. ¿Qué diferencia pudiera haber entre el ejercicio del poder hasta ahora, como tú mismo lo has dicho, que las limitaciones son básicamente inexistentes en el ejercicio del poder de parte del chavismo, y cuál podría ser eso extra que no ha hecho? O sea, ¿qué otro abuso o sencillamente uso del poder le facultaría este estado de conmoción? ¿Es solo militar? Básicamente, bueno, lo que has dicho es así. De hecho, cuando la ley habla de qué puede hacer o no puede hacer el Estado, por ejemplo, habla de movilización de tropas. Eso ya lo puede hacer de acuerdo con la ley orgánica de la Fuerza Armada. Entonces,
De modo que ahí no hay ningún poder extraordinario porque la movilización de tropas ya está dada como posibilidad, como potestad en otras normas. El hecho de que se pueda tomar instalaciones de servicios públicos también es posible que pueda ocurrir sin necesidad de un estado de emergencia. Pero lo que sí debe generar un acto de esta naturaleza es la limitación de derechos. Es decir, si se prohíbe, por ejemplo, se prohíbe el derecho de reunión, no puede haber reuniones públicas en ninguna parte del país, por ejemplo. Pero eso tú tienes que regularlo, tienes que establecer cuáles son los parámetros, porque, por ejemplo, si hay sitios de trabajo que por su naturaleza implican una reunión, bueno, tú tienes que decir, mira, en las empresas sí puede haber derecho de reunión, pero lo que no puede haber es manifestaciones públicas en las calles. Ah, bueno, entonces ya yo sé distinguir entre una cosa y otra. Lo otro es el tema de que ya hemos comentado, los toques de queda, es decir, si va a haber una regulación de la libertad de tránsito, bueno, de qué hora, cuáles son las personas que están exentas a los servicios, por ejemplo, médicos, hospitalarios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es importante saberlo, porque puede ocurrir que se dicte una medida tan grave como un toque de queda y haya gente que salga y pueda ser detenida por incumplir con el decreto. Entonces, lo que queremos es saber cuál es el alcance de estas situaciones o, por ejemplo, si en el estado Sucre se van a tomar medidas con el tema de la navegación, por ejemplo, se va a prohibir la navegación de embarcaciones o el vuelo de aviones, etcétera. Todo eso la ciudadanía tiene que saberlo porque sobre todo en el estado Sucre, si hay una limitación, por ejemplo, al tráfico de embarcaciones, eso va a afectar seriamente a las poblaciones pesqueras de esa zona. Entonces, como ven, estamos hablando de cosas que realmente afectan a la vida cotidiana de la gente y por eso es tan importante que se sepa el alcance de estas medidas. Y, por ejemplo, cuando hablaste de que estudiaban el alcance que puede tener estado de conmoción exterior y pensaste en el ejemplo de la guerrilla colombiana. Todavía hay presencia de la guerrilla colombiana digamos, en estados fronterizos venezolanos. Así se ha denunciado públicamente por varias organizaciones de sociedades civiles, incluso por el gobierno colombiano, bueno, el anterior. Eh, no sería suficiente eso, por ejemplo, para declarar estado de conmoción exterior ya en la frontera. ¿O no habría sido eso suficiente para declararlo? O sea, porque aquí lo que me interesa es saber, desde el punto de vista jurídico, qué se puede hacer y qué no. Porque, claro, ahorita ellos declaran, en caso de una posible agresión externa, se activaría de inmediato el estado de conmoción exterior, ¿no? Esto considerando que hay unos buques del gobierno de los Estados Unidos, de la Marina estadounidense, en el Mar Caribe, en frente de costas venezolanas. Y ellos dicen, en caso de que haya una agresión al territorio, pues se activaría de inmediato este estado de conmoción. Pero entonces ya había habido algunos ejemplos en Venezuela o algunos acontecimientos, como la presencia de guerrilla en territorio venezolano, que hubiesen ameritado este tipo de decretos. Solamente que quizás no lo quisieron hacer. Bueno, de hecho ha habido casos y ha habido casos recientes que han sido de público conocimiento de poblaciones de zonas rurales de la frontera colombiana que por ataques que ha habido entre el ejército colombiano y la guerrilla colombiana, la población ha tenido que salir corriendo de sus sitios donde vivían a poblaciones venezolanas, ¿no? Y ahí debieron tomarse medidas para acoger a esas personas que estaban ahí huyendo de la violencia en Colombia. Esto ha pasado bastante recientemente eh, y efectivamente, bueno, se ha entendido que eso se podía manejar sin medidas. Vemos que para hablar de un caso que lo podemos evaluar con más objetividad, que en la época del gobierno de Caldera, que a mí me parece que eso ocurrió hace como 200 años, eh, eh, se suspendieron las garantías de la frontera, justamente porque había habido ataques de la guerrilla colombiana a instalaciones militares venezolanas y habían afectado poblaciones venezolanas. Entonces, es verdad que esto podía ocurrir y es verdad que eso estaba ocurriendo y que se tomaron medidas en aquel momento para paliar la situación. En la situación actual, digamos, la manera en que el gobierno ha manejado el tema de la guerrilla colombiana ha sido distinto y se ha entendido que se puede manejar sin la suspensión.
o sin tomar medidas extraordinarias. La pregunta es si esas medidas han efectivamente evitado que la población civil venezolana se vea afectada por el conflicto. Y ahí, de la información que tenemos de las organizaciones que están en la frontera, es que más bien ha habido una especie de normalización de la situación. Y aunque efectivamente ha habido actos de violencia, estos han bajado, pero eso no implica que las poblaciones desde la frontera colombiana en determinados momentos han tenido que pasarse, como ya comenté, a buscar refugio en tierras venezolanas. Y eso tiene una afectación que, pues hasta donde sabemos, pues no creemos que se hayan tomado todas las medidas para proteger a estos refugiados que huyen del conflicto colombiano. Ok, Ali, más allá de la parte meramente normativa, ¿qué efecto puede tener este estado de excepción en contra de la sociedad civil si lo contextualizamos en la ola de represión que está viviendo Venezuela? ¿Puede instrumentalizar ese estado de excepción para cometer mayores violaciones de derechos humanos? Bueno, nosotros eso es nuestra mayor preocupación porque se ha hablado directamente de que en el caso de que ocurra una agresión va a haber persecución a lo que ellos llaman el enemigo interno. Y quisiera yo destacar que nada, si llega a ocurrir algo, nada de esto tiene que ver con la sociedad civil venezolana, que es absolutamente pacífica, que jamás ha fomentado medios violentos ni ha invocado nunca la violencia, y que a pesar de ello siempre está siendo señalada de ser una especie de enemigo interno, ¿no? Y lamentablemente, en este sentido, yo pues llamo un poco a la ponderación, porque lo que no puede ser es que metas en esta situación a gente que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Aquí ni una sola ONG ha pedido intervención, ni una sola ONG ha pedido que haya actos de violencia contra Venezuela. Es decir, nadie ha llamado a que haya el uso de la violencia, todo lo contrario, todas hemos pedido que haya diálogo, que se lleguen a acuerdos, que haya entendimiento para lograr salir de la crisis política, y sin embargo siempre se nos sigue señalando como responsables de algo de lo cual no tenemos absolutamente nada que ver. Ali, ¿qué medidas de protección deberían tomar tanto las organizaciones de derechos humanos como incluso los políticos opositores que puedan estar en el terreno, así como también la gente que opina en redes sociales sobre la posibilidad de que haya una incursión militar o sencillamente unos ataques militares o algo por el estilo en suelo venezolano? ¿Qué puedes decirle a esas personas? Bueno, obviamente actuar con prudencia y efectivamente tomar medidas de autoprotección, pero sobre todo aquí hay que hacerle llamados al gobierno en el sentido de que no tome medidas contra los que son inocentes de toda esta situación. O sea, la población civil venezolana es la que tiene que ser, o sea, y esto quisiera además comentarlo, es decir, en caso de un conflicto, la población civil es la primera que tiene que ser protegida, ¿no? Y por eso es que el gobierno, en vez de decir que va a perseguir civiles, lo que debía hacer es tomar medidas respecto a lo que vaya a ocurrir, pero no puede hacerlo respecto de la población, que de acuerdo con el derecho internacional humanitario, es parte de su responsabilidad de proteger. Entonces, es un contrasentido, pues, buscar una causa en algo que no tiene nada que ver con los efectos que pueden o no ocurrir. Y al final, en el caso de Venezuela, bueno, como ustedes podrán ver desde fuera del país, eh, pocas organizaciones, sí, pues secciones muy contadas, han podido hablar de este tema precisamente porque prefieren decir, bueno, ante esta situación de persecución interna, pues mejor preferimos no emitir ninguna opinión. Y en el caso de acceso a la justicia, nuestra opinión es jurídica, porque precisamente tenemos que al menos alertar a la gente de que un estado de excepción implica limitación de derechos y que sepan que esto puede ocurrir. Y a eso se limita nuestro análisis, porque más allá de eso no tenemos consideraciones de tipo político, porque no somos una organización política, somos una organización de derechos humanos que aboga por la violencia y aboga porque no haya violencia, perdón, y que pide que haya diálogo para resolver el conflicto político en el país. ¿Tú crees que en caso de que haya, bueno, que haya un conflicto con un país exterior,
¿cómo crees que podría, digamos, afectar la vida diaria en Venezuela en el sentido de si se suspenden garantías constitucionales? Y esta es otra pregunta que está como aunada a esta. ¿Cuáles son las garantías constitucionales y en qué se diferencian de los derechos constitucionales? Porque el artículo habla de garantías y derechos. Entonces, quisiera saber si hay alguna diferencia. Sí, O, sí la hay, sí la hay. ok. El derecho, digamos, es la potestad que tiene un ciudadano de ejercer eh, una medida de protección de la dignidad humana. Los derechos humanos no son más que los medios a través de los cuales se respeta la dignidad humana. Y las garantías son los medios a través de los cuales se hacen operativos esos derechos. Por ejemplo, si alguien es detenido, se viola la libertad de manera injusta. Si alguien es detenido de manera injusta, la garantía para a restablecer el derecho violado es el amparo constitucional. Entonces, esa es la diferencia. Uno es un medio operativo, la garantía, y el derecho es la potestad que tiene la persona de hacer valer la dignidad humana que le es propia, que le es intrínseca. Y en Entonces, un, en este sentido, por eso es que estamos hablando de un tema muy delicado. O sea, si dicen, por ejemplo, que hay un toque de queda, bueno, ¿qué hacemos con los médicos que tienen guardia 24 horas? Por ejemplo. o sea que en este caso sí se suspenderían derechos y también las garantías, ¿correcto? En caso de un estado de conmoción exterior. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, y la propia Constitución dice que no puede suspenderse el amparo. Entonces, ahí tienes un caso, Mm. ¿no? Pero bueno, esto en Venezuela, como saben, es una situación donde a veces uno no sabe distinguir la diferencia entre la realidad y lo que dice la Constitución. A veces uno piensa que la Constitución es algo que está ahí, pero que aparentemente no tiene mucho respeto en la realidad, y por eso es que si eso se va a agravar, pues tenemos que llamar la atención sobre esa situación. Recuerdo un texto de Mario Briceño Iragorri que decía que hablar de derecho constitucional en Venezuela era como hablar de mitología. O sea que esto tiene tiempo antes. Así es. Y bueno, básicamente el que cada vez los venezolanos veamos la Constitución como una aspiración y no como una realidad, es parte de lo que tenemos que afrontar cotidianamente. Gracias, Ali. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Bueno, no, que esperemos que esto se resuelva por medios pacíficos, que no haya ningún tipo de violencia, porque además yo quisiera señalar, ¿no? Que la violencia es la negación de la humanidad, es decir, la guerra es la negación del ser humano. Nos negamos a nosotros mismos. Y justamente, aunque la violencia forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Justamente luchar contra ella es convertir al ser humano en algo mejor. Y por eso esperamos que esto no genere, no se decante por ningún tipo de acción violenta, eh, porque la violencia en sí misma es la negación de la humanidad. Y ya creo que hemos llegado a unos estadios suficientes de violencia en el mundo como para agregar más a ella. Gracias, Ali. Mu- Muchas gracias, Ali, por habernos acompañado hoy. Más allá de el marco normativo y la ley específica, obvio tenemos que ver cómo podría utilizarse eso políticamente, ¿no? Que ya después del 28 sabemos que el país es distinto, es un autoritarismo totalmente perfeccionado, y sabemos que cuando aprueban una ley como esta, un estado de excepción como este, donde se suspenden garantías constitucionales y derechos, cuando ya lo hacen en la práctica sin necesidad de una excusa normativa, como dijo Ali, hay que prestarle mucha atención en cómo pueden utilizar esto para reprimir y para controlar a las personas. Off camera, Ricardo me está diciendo, bueno, pero es que imagínate que esté en vigencia, y no necesariamente tiene que ser por un ataque dentro del terreno. Ellos pueden utilizar otro ataque a una embarcación en el Caribe y decir Claro, que lo van a decir que empezar a fue en aguas implementar. venezolanas. Exacto, o sea, tenemos que tomar en cuenta que el estado de excepción de emergencia económica, Maduro lo decretó en 2016, antes de la crisis de 2017, cuando ya se venía la emergencia humanitaria, y no lo ha levantado en este momento. Incluso, como ya nos dijo Ali, eso tiene límites de tiempo. El máximo lo puedes hacer por 90 días, y si tú le preguntas a la Asamblea
debería poder prorrogarlo. Lo que pasó en ese momento, si se acuerdan, en 2016 se acababa de elegir la Asamblea Nacional Opositora en 2015 y la Asamblea lo rechazaba porque estás utilizándolo para gobernar por decreto. Y recuerden que en ese momento el autoritarismo no estaba tan perfeccionado y podíamos todavía entrar en mecanismos estatales. Entonces, lo anunciaba con mucha publicidad, o sea, Maduro lo decía mucho entre 2016 y 2018, y después lo dejó de mencionar, pero el decreto nunca fue levantado. Incluso a veces lo vuelve a anunciar, pero imagínense, tenemos casi 10 años en estado de excepción y ya se nos olvidó porque ya no está dentro de la narrativa oficial. Entonces lo tenemos que ver también desde el punto de vista político, en el que esto lo están utilizando, están usando un recurso legal para responder a una amenaza externa y la excusa probablemente no. A ver, el estado de excepción es para que el Ejecutivo tenga más poder para proteger a las personas y al Estado. Y eso va a ser todo lo contrario. Lo va a utilizar para ganar control y atacar a los grupos de personas de la sociedad civil que quizás se opongan. O sea, imagínense un estado de excepción con la excusa de que hubo un ataque y que te digan, hay toque de queda, que te digan, mira, no te puedes reunir ni siquiera para ir a la iglesia. Imagínense ese momento. O sea, y lo dijimos en el episodio anterior, no hemos pasado por cosas tan graves como un contexto que se enmarque en un conflicto armado. Entonces, este estado de excepción, como dijo Ali, preocupa bastante porque se puede utilizar para atacar a opositores y para atacar a miembros de la sociedad civil, a organizaciones que incluso pueden estar hablando de este tema. Entonces, creo que tenemos que prestarle atención más allá de lo que está pasando internacionalmente, cuáles son las consecuencias a la sociedad civil en el terreno dentro de Venezuela. ¿Tú crees que se pueda utilizar para, qué sé yo, meter presa a María Corina? O sea, no es que lo necesiten, ¿no? O sea, yo creo que es una excusa muy perfecta. Pero lo justifican como traición a la patria y tal. Yo creo que a este punto les creo que pueden hacer todo, pero imagínense que hay un catalizador de un ataque, ellos digan, ok, este está el estado de emergencia, que me da risa que lo hayan implementado o que ya el decreto exista, que no lo hemos leído, que eso es otra cosa, pero no ha pasado nada. O sea, como dijo Ali, o sea, no ha pasado el evento para que tú declares ese estado de excepción, pero igual ya lo dijeron. Entonces imagínense, ellos ya se están preparando para este estado de excepción donde te suspenden garantías y derechos. Imaginen si pasa algo, van a tener la excusa para perseguir a cualquier persona de partido político, que ya lo están haciendo. Entre junio y agosto se llevaban, o sea, hubo como alrededor de 71 detenciones arbitrarias y más del 50% eran a personas de partidos políticos. Si ya lo están haciendo sin excusa, imagínense cuando haya una excusa de un ataque externo. Van a ir en contra de la mayoría de los opositores y las personas que quedan en el país, y por eso es muy importante que los que están adentro cuiden mucho, que ya lo hacen, porque yo sé que el miedo está en todos lados, pero cuiden mucho dónde dicen las cosas y a quién se lo dicen. Sí, eso sobre todo porque es, o sea, sobre todo en redes sociales, no traten, si están en Venezuela, traten de no decirlo muy abiertamente o jueguen con el humor, con el doble sentido para que no se sepa que están hablando directamente de eso. Porque es peligroso y los pueden perseguir. Ya estamos viendo anuncios alterados de Jorge Rodríguez contra Danny Ocean diciéndole que él pidió invasión y vaina cuando él no ha pedido eso, nada que ver. Pero obviamente se va a utilizar ese tipo de... Eso es como un ejemplo para que todo el mundo se calle. Y la idea no es que se callen, que puedan decir lo que piensan, pero que tengan cuidado para evitar una represalia en ese sentido. Incluso gente que está fuera de Venezuela, porque recuerden que está la ley Simón Bolívar de extinción de dominio. Que si ustedes están afuera, les pueden allanar su casa en Venezuela, les pueden quitar cualquier propiedad que haya quedado en Venezuela de ustedes. Entonces, y se puede meter con sus familiares. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y pensar que obviamente esto es un recurso extremo, constitucional, pero que ellos van a usar justamente para buscar a los enemigos internos, como bien decía Ali. Y el enemigo interno es toda la población civil opositora. Sea María Corina Machado o sea una persona que escribe un estado de WhatsApp
donde diga, qué sé yo, ojalá entren los marines. Eso ya puede ser considerado... Esa ley dice a cualquier persona, o sea, no la ley, mentira, pero es como persona puede ser opositora que se perciba como tal. Ujú. O sea, es totalmente arbitrario, es totalmente de percepción y por eso cuando hablamos de Venezuela tenemos y la parte normativa legal tenemos que ver que como no tenemos Estado de Derecho, las leyes se utilizan y la política lo instrumentaliza a su favor. Entonces, lo que quiero dejar con esto que hay que prestarle mucha atención a este estado de excepción, porque que lo hayan hecho ahorita cuando ellos evidentemente saben que pueden hacer lo que les quiera con el Estado, pero necesitaron enmarcarlo en una ley que te quita garantías constitucionales, hay que ponerle el ojo porque es un riesgo muy alto para la sociedad civil dependiendo de lo que pase externamente. Entonces yo creo que por ahora estas son algunas cosas que tenemos que considerar de este estado de conmoción. Pues nada, obviamente ellos controlan todos los poderes del Estado. Ellos podrían haber hecho todo lo que harían con un estado de conmoción exterior igualmente, solo que probablemente se hace con mayor celeridad. Por ejemplo, hay cosas para las cuales se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Con esto Maduro casi que tiene poder absoluto para aprobar presupuestos extra o para para militarizar zonas, empresas o, ¿sabes?, cosas estratégicas dentro del país. Y esto básicamente no requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, como ya dijo Ali, ya desde que se firma está prácticamente activada, que es la Sala Constitucional y la Asamblea Nacional la que puede revertirlo, ¿no? O revertir algún artículo dentro de ese decreto. No conocemos el decreto, no es público, sin embargo, ya se ha dicho que está firmado y que se activaría en caso de una agresión. Esa agresión puede ser interpretada, como decía Ana, con el próximo ataque a una embarcación cualquiera. Entonces, hay que tener mucha prudencia estos días y preferiblemente observar silenciosamente antes de emitir una opinión que nos pueda poner en peligro. Y en conclusión, Quedamos a medias. Suscríbanse y si están en Patreon, este episodio lo vieron primero.